Actualicemos información, queridos compañeros, con respecto de lo que ha sucedido en Quito en las últimas horas, ¿no? 150 trabajadores y 60 vehículos en el área de emergencia en Conocoto. Esa es la información que ha dado el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con respecto del despliegue que tiene en este momento en territorio el municipio de la capital. Durante la madrugada de este martes, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó desde el sector de Conocoto sobre las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias que provocaron el taponamiento y desbordamiento de la quebrada Los Arupos, arrastrando lodo y material vegetal hasta las inmediaciones de la vía Nela Martínez. El alcalde señaló que al momento más de 150 trabajadores y 60 vehículos municipales se encuentran en el área en labores de limpieza. Tenemos un extracto de las declaraciones del alcalde de Quito, quien estuvo hasta horas de la madrugada. ¿Me recuerdas la hora en que publicó, Meli, por favor, el video del señor alcalde? Creo que eran como 2 o 3 de la mañana, ¿no? Que publicó ese videíto. 2:40 de la mañana, exactamente. Sí, estábamos todavía despiertos a esa hora. Así que, bueno, teníamos también algunas novedades, ¿no? Había problemas en horas de la madrugada en la Intervalles, que fueron resueltos de inmediato por personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha, que también estuvo colaborando y ayudando al municipio de Quito en las tareas de limpieza en la zona de Los Arupos en Conocoto. Así que a esta hora entiendo que la Intervalles también está habilitada al tránsito. Hubo un derrumbe, un deslizamiento bastante importante por efecto de las fuertes lluvias de ayer. Pero escuchémosle al alcalde. Me avisas cuando tengamos listo el extracto de Pavel Muñoz con respecto de lo que está sucediendo a esta hora y del trabajo que han desplegado personal y maquinaria del municipio, también, como les decía hace un momento, acompañados y ayudados por personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha en esta zona. El alcalde aseguró que en la mañana se hará una nueva evaluación con luz del día. Queremos ubicar con exactitud si hay más agua represada que pueda generar nuevos riesgos y tomar decisiones. Al tiempo, informó Pavel Muñoz, no se han registrado personas fallecidas y que de 20 viviendas, 5 reportan afectaciones. Como resultado, el lodo ingresó a 5 viviendas ubicadas en la parte baja. He atendido personalmente las preocupaciones de los vecinos. Hay quienes han cumplido la normativa y otros no. Vamos a ayudar a quienes lo necesiten, pero también aplicaremos sanciones cuando se evidencie incumplimiento, es lo que ha dicho hasta el momento la autoridad capitalina. No tenemos. Un saludo para todos y para todas. Martes 8 de abril, poco más de la 1 de la mañana y estamos en la parroquia rural de Conocoto, específicamente en la quebrada Los Arupos, sector Puente 3. Hemos trabajado desde aproximadamente las 8 de la noche, al menos a la hora que yo llegué, un poquito más de las 8 de la noche, con toda la corporación municipal para que atendamos el fenómeno natural que se provocó aquí. Y ustedes pueden ver a mis espaldas alguna gráfica que nos da cuenta del sector afectado y que yo ya les cuento algunos detalles de qué es lo que le provocó. Bueno, lo que tenemos es a la lluvia como causante. Lo vamos a determinar con mucha más precisión en horas de la mañana, que tengamos luz solar y que podamos volar con drones y ya mandar cuadrillas de trabajo al punto específico donde se pudo haber generado un taponamiento. Pero ¿qué es lo que tenemos? Deslizamiento de tierra por la gran cantidad de lluvia que se ha generado en este trimestre. Febrero ya sobrepasó significativamente el promedio histórico. Marzo de largo mucho más alto que el promedio histórico y los 7 primeros días de abril ya hemos llegado al 70% del promedio histórico. Estos datos nos da la estación de Puengasí. Esa lluvia generó un desprendimiento de tierra, un deslizamiento de tierra, un taponamiento, por lo tanto la mayor cantidad de agua hizo que se desprendiera de manera brusca y evidentemente tuvimos una afectación en toda la vía Nela Martínez. Hemos inspeccionado 20 viviendas y en 5 de ellas encontramos una afectación importante. Cuando digo afectación importante significa que sobre todo en las plantas bajas rompe puertas, rompe ventanas y el lodo entra básicamente copando al menos hasta la cintura o un poco más a las viviendas que se encuentran en esta parte baja.
Lo más importante, la ciudadanía. No registramos víctimas fatales y esta es la buena noticia de la jornada. Sí tenemos 5 personas a las que tratamos con contusiones leves, uno que tuvo una rotura de fémur, que es el caso más preocupante. Por suerte se logró rescatar ilesa a una persona que quedó atrapada en su vehículo por la cantidad de lodo que llegó, así que ella fue atendida por los paramédicos de bomberos. Inmediatamente le dimos contención de parte de nuestros programas de salud mental. Esto también genera un trauma psicológico que debe ser cuidado y atendido. Vigilado que la ciudadanía se encuentre a buen resguardo, nos hemos dedicado entonces a los temas materiales. Como les digo, 5 viviendas afectadas. En este momento nos encontramos más de 150 personas del municipio de Quito, cerca de 60 vehículos, participación y acompañamiento también del gobierno provincial, que está limpiando la Nela Martínez hacia abajo de la avenida General Rumiñahui. Veamos la zona de afectación. Este es el perímetro básicamente el que ha sido afectado. Vamos a hacer también unos procesos de control en la parte alta de la quebrada Los Arupos, y aquí básicamente en Nela Martínez a las familias que estamos atendiendo. Quienes tienen una tarea principal en este momento, nuestra primera fuerza de respuesta son los bomberos de Quito. Inmediatamente también manejamos el tráfico con la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes se dedican de limpiar las vías y entrar a apoyar también en cada una de las casas que fue afectada todo el material de lodo. La empresa de obras públicas, la empresa de agua potable está haciendo limpieza de rejillas, de sumideros, de alcantarilla. La empresa metropolitana de seguridad también con un componente logístico, y todo el frente social manejado por el patronato San José. Bueno, ahí está, escuchábamos un extracto de lo que habían sido los testimonios y las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Este video, como ustedes escuchaban hace un momento, el alcalde lo subió casi las 3 de la mañana, ¿no? Que estaban todavía los equipos del municipio, de la prefectura, trabajando en la zona de Los Arupos en Conocoto. Y creo que ahí vale la pena mencionar un par de cosas. Una que tiene que ver con la coyuntura y lo que estamos viviendo en este momento por efecto de el fuerte invierno. De hecho, las previsiones del INAMI son que durante los próximos días, durante el transcurso por lo menos de esta semana, vamos a seguir teniendo precipitaciones fuertes como las que hemos soportado en los últimos días, no solo en la capital de la República. Ya hemos visto también imágenes lamentables de lo que sucede en Manabí, de lo que sucede en algunas ciudades, cantones de la provincia del Guayas, Milagro, completamente anegada, inundada, Santana en Manabí, y así por el estilo, ¿no? También desastres que se ocasionan en varias carreteras de la red vial estatal. Entiendo que la vía que conecta Pichincha con Santo Domingo y Manabí por las Mercedes, que es competencia del gobierno nacional, está bloqueada. Ayer también sufrió varios deslizamientos de tierra. De hecho, esa vía que está en manos del gobierno, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está en muy mal estado, y con los derrumbes y deslizamientos de los últimos días, pues obviamente la movilidad y el tráfico se complica en vías como estas. Y ahí lo que quería manifestarles a propósito de lo que señalaba también el alcalde: entre febrero, marzo y lo que estamos viviendo en estas horas y en estos días, no solo en Quito, en todo el país, probablemente estamos hablando de uno de los inviernos más fuertes de los últimos años. Y ahí creo que vale mencionar una serie de recomendaciones, ¿no? A propósito también de lo que ha sucedido y acontecido en estas últimas semanas en vías como la mitad del mundo, Río Blanco, que por razones técnicas, por precautelar y prevenir también la seguridad de quienes transitan y viajan por esta vía, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el equipo técnico de la Dirección de Vialidad decidió en horas de la noche, algunos días, cerrar justamente esa carretera. Recomendarles que si van a viajar, sobre todo por estas vías que están atravesando la cordillera, que son muy montañosas, en donde hay muchas caídas de agua también, no lo hagan en horas de la noche. Si tienen que viajar a Santo Domingo, si tienen que viajar a Manabí, si tienen que trasladarse hasta Esmeraldas, traten de viajar durante horas del día. Eso hace que el viaje sea más seguro, indudablemente. Que las tareas también, si es que ocurre algún evento o algún deslizamiento de tierra, las tareas de limpieza son mucho más fáciles, por supuesto, en horas del día, con la luz
del sol, etcétera, es más fácil trabajar, ¿no? Entonces ahí las tareas de limpieza pueden durar menos, se puede despejar en menor tiempo posible la vía, pero sobre todo pensando no tanto en que los equipos de limpieza, de vialidad de las prefecturas, en este caso la de Pichincha, puedan trabajar mejor, sino pensando sobre todo en la seguridad de quienes utilizan estas vías, muchos seguramente por cuestiones de trabajo, pero algunos otros también por vacaciones. Recordar que en la costa todavía están vacacionando, y seguramente habrá gente que está viajando por ese motivo, ¿no? Entonces, incluso por aquello, ¿no? Por no dañar la vacación, por no dañar el viaje para distraerse, etcétera, preferible no viajen en horas de la noche. Esto tiene que ver mucho con cuidar y preservar la seguridad y la integridad de las personas, ¿no? Si van a viajar, insisto una vez más, no hacerlo en horas de la noche, sobre todo en estas carreteras que cruzan zonas montañosas, ¿no? Y que son bastante proclives también a que con el efecto de las lluvias torrenciales que hemos soportado en los últimos días, pues existan estos deslizamientos de tierra y estos deslaves que pueden poner en riesgo la vida de la gente. Así que esa recomendación de entrada, a propósito de lo que señalaba, insisto una vez más, del alcalde, ¿no? De que estamos soportando en este momento probablemente uno de los inviernos más fuertes de los últimos años. Recomendarles eso, de que no viajen en horas de la noche. Y lo otro es, digamos, estas cosas que pasan ahora mismo en el país, ¿no? Por un lado, vemos que se presentan estas emergencias a día seguido, lo sucedido en Guápulo y después lo que está ahora mismo sucediendo en Conocoto. Y al mismo tiempo que las autoridades electorales estén manejando con mucha celeridad la entrega de formularios que, es un procedimiento dentro de este trámite presentado por un ciudadano al que yo no conozco, que ahora mismo si me preguntan no me acuerdo ni siquiera cuál es el apellido, Marroquín creo que es el apellido, el nombre no me acuerdo, que ha presentado para proponer o promover la revocatoria en contra del alcalde, ¿no? Entonces el alcalde, que debe tener su cabeza en atender situaciones emergentes como las que han sucedido esta semana en Quito, tiene que también tener parte de su atención y distraer por un momento su tiempo, que debería estar enfocado en atender los problemas de la ciudad, a atender estos otros asuntos que son de carácter político, ¿no? Esos intereses que mueven determinadas acciones o promueven determinadas acciones para, en este caso, como lo decía el ex alcalde de Quito también, Augusto Barrera, hace algunos días atrás, incentivar la inestabilidad, para desestabilizar el normal transcurso de lo que debería ser la administración de la capital de la República, que ya se ha convertido esto casi que en una costumbre en esta ciudad, ¿no? De que por los antojos o los apetitos políticos y electorales de determinada gente empiezan a promoverse los procesos de destitución de los alcaldes a través de los mecanismos que sean posibles, si son administrativos, si son electorales, políticos, etcétera, ¿no? Entonces es terrible también tener que pensar en eso, ¿no? En que deberíamos tener ahora mismo una autoridad cantonal, municipal, atendiendo con toda su capacidad, tiempo, su cabeza, su atención, las emergencias por las que está atravesando la ciudad, y que tiene que también destinar parte de su tiempo a atender jurídicamente problemas como estos, a partir de la presentación de esta solicitud de revocatoria en su contra, ¿no? Hay otros asuntos también de la coyuntura nacional. Hoy es 8 de abril. Hoy tendría que culminar su periodo de 6 años Diana Salazar como fiscal general del Estado. Lo anticipábamos ayer, lo recordábamos ayer. Y resulta que por los intereses políticos también que hay y por cómo en este país resulta que para unas cosas sí hay, digamos, toda la atención como para solapar o como para socapar la falta de prolijidad y la falta de atención a determinados temas, pero para otros no. Entonces, si ustedes se ponen, por ejemplo, a analizar, y les invito a que lo hagan conmigo ahora mismo, ¿por qué el Ecuador 6 años después no tiene un nuevo o nueva fiscal? Tiene que ver y mucho con
la falta de decisión y de voluntad política de las autoridades que estaban a cargo y que están a cargo de los procesos de selección de las autoridades de control. Hablemos específicamente del Consejo de Participación Ciudadana, que es un organismo sobre el cual existen muchos peros, muchas observaciones, muchas críticas. Es un organismo que me da la impresión en este momento, a esta hora, no ha estado a la altura de las circunstancias, de lo que necesita y requiere un país que está despedazado institucionalmente. Nuestro Ecuador es un país que ha venido en un permanente proceso y periodo de deterioro institucional. Entonces tenemos varias instituciones que durante un buen tiempo estuvieron con autoridades prorrogadas, ¿no? Ayer en una de las entrevistas Licenia lo recordaba. Celi estuvo prorrogado en funciones durante largo rato porque así lo decidió el Trujillato, ¿no? Que nunca evaluó la gestión de Celi al frente de la Contraloría, que tampoco le interesaba elegir y designar un contralor oficial, y dejaron un contralor subrogante quien además se quedó en ese cargo violentamente, ¿no? Porque todos recordamos cómo él arranchó de las manos a una funcionaria de la Contraloría de esa época, en el 2017, si mal no recuerdo, una acción de personal mediante la cual Carlos Polit, ese contralor nefasto también, había dejado designando a Sabet Chamún como la contralora subrogante. Entonces Celi, quien para ese momento ya se había convertido también en unos alfiles del morenismo y de todo ese proceso de persecución que prendieron entre Lenín Moreno, Gustavo Larrea, María Paula Romo, Santiago Cuesta, Trujillo y todos sus acólitos de la transitocracia, él ya se había convertido en un alfil para esos fines, ¿no? Entonces tenía que quedarse a como de lugar al frente de la Contraloría. Y parecería que en este país nos acostumbramos a eso, ¿no? A que siempre se imponga el más bravo, el más gritón, el más grosero. Y eso fue algo que empezó con Celi y que después se santificó con Trujillo, ¿no? Entonces, el Trujillato decidió elegir, además, con un proceso bastante opaco, con poca transparencia, a la señora Salazar como fiscal, y la hemos tenido 6 años al frente de ese cargo, y ella debería finalizar su periodo de fiscal hoy, y hoy el Ecuador debería estar expectante de la posesión de un nuevo o nueva fiscal general para un periodo de 6 años, porque además la señora Salazar no podría ser reelegida en el cargo, que eso hay que tenerlo clarísimo. Pero ¿qué va a pasar ahora? Por además un pronunciamiento que ha hecho la Procuraduría General del Estado, es que la señora Salazar puede prorrogarse en el cargo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que aquí las autoridades decidan cumplir con su trabajo. Y acá el llamado de atención es al Consejo de Participación Ciudadana, que ha venido también siendo objeto no solo de críticas, sino también ha sido objeto de la persecución judicial, que ha hecho que algunos de los integrantes de ese consejo se vean obligados a dejar sus cargos. Ha habido procesos políticos también mediante los cuales han sido destituidos, ha habido procesos administrativos mediante los cuales también han sido destituidos. Han habido muchos errores que se han cometido a la interna dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en donde quienes ganaron la elección última no lograron consolidarse como una mayoría, porque se vieron obligados a cometer una serie de hierros que después han terminado en lo que pasa hoy día, ¿no? Que además, digamos, tiene mucho que ver con el irrespeto que hay a la decisión y a la voluntad popular, que esa fue además una de las cosas que propusieron en esa consulta de febrero del 2018, ¿no? En el gobierno de Lenín Moreno, que nos obligaron a elegir a los ecuatorianos democráticamente a los consejeros de participación ciudadana, para de esa forma, decían ellos, ciudadanizar más o democratizar más el Consejo de Participación, sobre el cual además hay un debate no solo sobre la conformación del Consejo, sino sobre sus competencias y atribuciones, ¿no? Que son de carácter político. O sea, despolitizar un ente político es una tarea imposible. Y despolitizar la elección de autoridades de control a mí me parece que también cae en el plano de la demagogia. O sea, creo que además a los ecuatorianos hay que decirles y hablarles las cosas como son.
La elección de un fiscal es una decisión política, la elección de un procurador es una decisión política, la elección de los consejeros electorales que también están prorrogados en funciones porque en 2024 tenía que haberse ido la señora Tamaín, es una decisión política. Y que se prorroguen o dejar que se prorroguen también tiene que ver con una decisión política, por supuesto. Pero no hay que dejar de ver también en qué momento ocurre esta decisión de la Procuraduría y, por supuesto, también la decisión muy personal de la señora Salazar de si se queda o no se queda en el cargo. Hoy estamos 8 de abril y estamos a escasos 5 días de que los ecuatorianos vayamos a las urnas. Y, por supuesto, yo soy de los que cree, más allá de lo que diga hoy la señora fiscal, si se queda o no se queda, estoy convencido de que la señora se va a quedar. Se va a quedar al menos hasta ver qué pasa en 2 fechas que son fundamentales para ella y para el país, por supuesto. Una es el 13 de abril, el día de la elección del nuevo gobierno. Y otra es el 24 de mayo, que es la posesión del nuevo gobierno. Y por supuesto, como para los destinos del país, como para los destinos de todos los ecuatorianos, para el presente y futuro político, porque la fiscal Diana Salazar ha sido un actor político, si es que gana Luisa González, la cosa va a cambiar. Entonces, yo estoy seguro que además la continuidad de Diana Salazar será una de las últimas cartas que se juegue Daniel Noboa de cara a la elección del domingo. Y de ahí que los ecuatorianos entendamos de que el destino de los 18 millones de ecuatorianos va más allá, muchísimo más allá de la continuidad de una fiscal al frente del cargo. Por muy Diana Salazar que sea, por muy amiga de los Estados Unidos, que es donde está actualmente la fiscal, sea, ella está allá. Entiendo que el pronunciamiento que los ecuatorianos escucharán hoy, creo que lo ha dejado grabando en días anteriores. Pero el futuro y el presente de 18 millones de ecuatorianos, de todo el país, va mucho más allá y más lejos de lo que podría ser la carrera política y judicial de la señora Salazar. O sea, en juego está el destino de este país. No está únicamente la continuidad de una funcionaria al frente de un cargo. Y yo creo que eso, y espero que eso a todos ustedes y a nosotros, que nosotros lo tengamos muy claro. Muy claro, sobre todo para quienes les llegue este mensaje de la continuidad de Salazar al frente de la Fiscalía como una suerte de chantaje, ¿no?, sobre la decisión que debamos tomar los ecuatorianos del próximo domingo. Y que esto tiene que ver también con el incumplimiento de las funciones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, que preside Fantoni, que debería ya ser objeto de control político y de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Han tenido 2 años, desde que se posesionaron en mayo del 2023 hasta la fecha, 2 años para elaborar un reglamento de selección de nuevo fiscal y los procesos de veeduría y las comisiones y todo lo que tiene que ver con la organización de estos famosos concursos para elegir nuevas autoridades. 2 años han tenido en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya se fue Verduga, ya se fue Yadira Saltos, ya no está Franco Lor. Tenían tuvieron todo el tiempo posible como para elaborar los documentos y reglamentos que necesitan para llevar adelante el proceso de selección de la nueva fiscal, y no lo han hecho. Esto tiene que ver mucho también, les insisto, con el incumplimiento de quienes han estado al frente del Consejo de Participación Ciudadana. Y Fantoni le debe una respuesta al país, el actual presidente de ese organismo, que ahora mismo yo sí soy de los que creo que tiene que desaparecer. Sea, invéntense el mecanismo que sea, regrésenlo a la asamblea, que sea político tal cual como lo es, ¿ya? Pero ese Consejo de Participación Ciudadana y el modelo actual como está planteado, incluso con este cuento que nos inventaron después de la consulta de elegirlos a través de las urnas a los consejeros, no ha servido para nada. Ese Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada. No eligieron nuevos consejeros electorales, no han elegido nuevo fiscal. Nos van a dejar con la señora Salazar más allá de la fecha para la cual había sido elegida. Ese Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada. Y, por supuesto, ustedes también están en todo el derecho en este momento de hacer una evaluación de lo que ha sido el trabajo de la señora fiscal. ¿Cuáles son los pro y sus contra? Yo creo que la señora Salazar, si tiene, serán muy pocos pro. En eso
si ustedes quieren, yo tengo un sesgo muy marcado. Creo que la señora Salazar le queda debiendo muchísimo al país. Este país que actualmente tiene un promedio de 26 muertes al día, este país que está ahora mismo manteniendo cifras récord de exportación de droga a los mercados europeos, a los Estados Unidos y a otros destinos, no ha visto hasta el sol de hoy la caída de un gran capo de los cárteles del narcotráfico. O sea, un país en el que reina la inseguridad, en el que reina la violencia. Yo de verdad les quiero preguntar a ustedes, un país en el que se lavan miles de millones de dólares. De lo que se sabe, de lo que dicen investigadores, aquí ustedes los habrán escuchado algunos, ¿no? El que más cifras nos ha dado con respecto a este tema de lavado de activos en el sistema financiero ha sido Fernando Carrión. Él habla de una cifra de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de lo que se tiene conocimiento. Capaz y son más, no sé, 10.000 millones de dólares, qué sé yo, capaz son más. Pero el especialista, el investigador dice entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Aquí hay lavado de narcotráfico, lavado también de otras actividades criminales, por supuesto, porque no solo tiene que ver con narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Pero sobre lavado hay gente que dice que en este país entre 4.000 y 5.000 millones. Somos uno de los países que más droga exporta a Europa. Tenemos 26 muertes al día. Una de las ciudades más violentas del mundo como Durán, que registra más de 150 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Tenemos al menos 3 ciudades entre las 50 más violentas del mundo. Y yo les pregunto, ¿cuántos capos han caído en estos años? 6 años en los que lleva la señora fiscal al frente de la Fiscalía General. ¿Cuántos grandes capos del narcotráfico han caído? ¿Cuántos grandes capos de lavado de dinero han caído? 0. 0. El plus de la señora fiscal, por el cual además en este país varios opinadores, medios de comunicación, políticos también, han llegado al colmo de incluso pedir que se levanten monumentos a Diana Salazar, es la persecución a Correa y al correísmo. Ese es el pro que exhibe mucha gente con respecto de lo que ha sido la permanencia de 6 años de la señora fiscal al frente. Muchos contras, mucha persecución, muchos casos que se forjaron, muchos casos que se inventaron, muchos inocentes que han sido perseguidos y muchos de esos inocentes que fueron a parar en la cárcel 100, 70, 80 días. No voy a hablarles de un político, porque políticos hay muchos. Gente que trabajó en el gobierno de Correa que fue perseguida injustamente siendo inocentes hay un montón. Les voy a hablar de un ciudadano, además de extranjero, que fue perseguido injustamente. Hola, Vini. De gana. Por las puras. Entonces, yo de esos casos que fueron forjados, que fueron montados, tengo un montón de ejemplos en mi cabeza. Entonces, son muchos más los contras que los pro que puede exhibir como parte de su gran gestión la señora fiscal. Y les invito a que ustedes también hagan una evaluación de lo que han sido estos 6 años de gestión de la señora Salazar, quien además ha sido un actor político permanente y que ha jugado siempre a favor del poder de turno. Estuvo con Moreno, estuvo con Lasso y hoy esa misma fiscal está con Noboa.